Estoy en comunicación con mi amigo, el congresista de la República, el almirante José Cueto. José, muchas gracias por tu amabilidad en contestarme siempre las entrevistas. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Siempre es un placer conversar contigo. Tú que eres un hombre de inteligencia, un hombre de la defensa nacional, ¿qué nos puedes decir de lo que está ocurriendo en el Ecuador con el narcotráfico y el sicariato, teniendo en cuenta que la frontera norte peruana colinda con el Ecuador? ¿Y piensas que esto se podría lamentablemente repetir en el Perú? Mira, no es que estemos a esos niveles todavía, pero acá en Perú, en algunas provincias, inclusive en Lima, eh, estamos prácticamente amaneciendo siempre con algún tipo de asesinato. Ayer matado a un policía. Los motivos son variados, ¿no? Pero hay sicariato que está cada día incrementándose y desgraciadamente perpetrados por extranjeros, ¿no? En su mayoría algunos venezolanos que han invadido nuestro país, la gran mayoría de gente que viene a buscar trabajo, pero hay ahí un porcentaje no muy pequeño. Diste un dato clave: si son extranjeros, cualquier gobierno tiene el control de las fronteras y el control de migraciones. Se podrían identificar, no hacer una racia, sino direccionar quiénes podrían estar implicados. ¿Por qué no funciona migraciones peruanas como corresponde, según la ley? Porque no se está haciendo nada, Juan, o muy poco, para no irme a un extremo. No, todos los días, semanalmente, entran buses con gente, no hay un cierre de frontera, mucho menos un control adecuado. Y esto viene desde la época del gobierno del señor Kuczynski, que mientras empezó esta fuertísima migración de personas de Venezuela por la desgracia del gobierno de Maduro, que venía de la época de Chávez, empezaron a invadir Colombia, fueron hacia Ecuador, Ecuador empezó a cerrar, Chile cerró fronteras, y nosotros abrimos los brazos a la gente y entró desgraciadamente junto con buena gente que estaba huyendo de la desgracia del gobierno de Maduro y compañía. También entró mucho delincuente, ¿no? Entonces ahora estamos sufriendo estas consecuencias. Y eso, si lo unes al crimen organizado, a la droga, que maneja casi todo este tipo de situaciones, y si no, para regresar al tema que me preguntaste, Ecuador está sufriendo exactamente la misma consecuencia, donde el crimen organizado, la droga sobre todo, Pero no hay ha complicidad tomado el política control. también, y del Poder ¿Perdón? Judicial. No hay complicidad política y del Poder Judicial para Pero llevar justamente por esto. eso, claro que sí. Acá la complicidad la tenía el gobierno de señor Castillo, permitiendo, y lo voy a poner así, permitiendo que estas cosas pasen. Primero, eh, permitiendo, valga la redundancia, que mucha de esta gente radical, donde están no solamente la parte ideológica, sino también la parte delincuencial, ha ido cada día ganando terreno en todos los aspectos, en todos los estratos sociales, tal cual ha pasado por ganancia política, ¿no? A raíz del correísmo en Ecuador, y hayan llegado pues al extremo de no matar uno, han matado varios políticos de diferentes tiendas que simplemente no están en la línea o en la sintonía con estos grupos delincuenciales. Acá todavía no estamos viviendo esa etapa, pero, como te digo, si no se ponen las cosas y no se pone mano dura a este tipo de situaciones, donde tiene que trabajar no solo la policía capturando, que lo hace, sino principalmente el Ministerio Público y el Poder Judicial. Si ese trío no funciona coordinada y adecuadamente, pues entonces la criminalidad se va a desbocar también en este país, ¿no? No se entiende, José. Yo viví en el Perú es un país muy abierto hacia los extranjeros, no es xenófobo. Algunos Así por ahí es. dicen que hay un discurso xenófobo, no. O sea, la mala gente, No, sean nacionales o extranjeros, hay que condenarla, y a la gente de bien hay que aceptarla. así es. Yo tenía que ir cada Así es. tanto tiempo, yo viví de 2011 a 2015 a migraciones y justificar de en qué trabajaba. Llevaba Así es. los recibos
de honorario. En este caso, Migraciones no pide este requisito, porque a cualquier Pues te digo, extranjero le tiene que pedir de qué vive en el país y en dónde vive. teóricamente deberían hacerlo, pero ese tipo de exigencias o controles se han debilitado y no está funcionando como debería. Primero por el gran volumen de afluencia y afluencia de extranjeros que han entrado al país y creo yo, por los últimos reportes que siguen entrando. Muchas veces tratamos de sacar algún tipo de ley o algún tipo de norma a través del Ejecutivo para expulsar a los extranjeros que delinquen. El tema es a dónde los envías. Y Y si están los capturas, identificados. Hace poco una ciudadana sí, acá venezolana hay muchos, amenazó a un general de la Policía Nacional del Perú imagínate, encargado del área de homicidios. claro, imagínate, ¿no? Y como esos casos hay varios, donde de repente va la policía, captura a uno, otro, los amenazan, pasa un pequeño tiempo y de repente cumplen la amenaza. Te digo, ayer han matado a un policía, a su oficial saliendo de su casa, sabe Dios por qué, de repente no lo tenían amenazado. No, no sé el detalle, pero el hecho es que están habiendo estos sicarios, están realizando este tipo de asesinatos y todo esto está cada día peor. No tomamos una decisión. Acá los políticos del ámbito ejecutivo siguen hablando de que quiero crear una policía de acá, de orden, acá, o sea, temas que no se van a poder ejecutar en el corto plazo. Y hay medidas urgentes que se deberían tomar, ¿Tú te adelantar sientes un poco atado de las manos que escuelas. no puedes hacer nada al respecto? Porque recordemos que el Congreso No, no, bicameral son no. 130 congresistas y hay contaditos con las manos, gente que trabaja y gente patriota como tú, como Montoya, como Quiabra y quizás cuatro o cinco más. El tema es que, claro, parte de esta maquinaria ya en el ámbito comunicacional está pues el bombardeo permanente a que prácticamente todo es culpa del Congreso, cuando el Congreso no ejecuta, por algo se llama ejecutivo. El Y ejecutivo es aparte el es que un tiene poder la fuerza del colegiado, son orden, 130 el congresistas. ejecutivo, no, no, el ejecutivo es el que tiene el dinero, el ejecutivo es el que tiene los medios, el ejecutivo es el que tiene legalmente el uso de la fuerza. Lo que falta acá son decisiones, no solamente salir no al aire, como puedo salir yo y decir hay que hacer esto, sino que tienes que tener personas en este caso, en defensa y en interior, que tengan los pantalones bien puestos y un ministerio público y jueces que también tengan los pantalones bien puestos, porque yo estoy seguro que están siendo amenazados permanentemente. Se tiene que armar, ¿no? De valor toda esta gente con el respaldo que necesiten Pero para recordemos empezar que hace a 30 años luchar. también estaban amenazados por el terrorismo y Así sin es. ¿Y qué embargo tuvimos que hacer? actuaron valientemente. ¿Y qué tuvimos que hacer? Lo que quiere hacer Bukele, por ejemplo, allá que tanto lo mencionan, ¿no? Los famosos jueces sin rostro. Dio resultado. Vencimos al terrorismo. Y digo vencimos porque en esa época yo era teniente, comandante y estuvimos metidos en la lucha. Pero ¿qué pasó después? Nos olvidamos que el triunfo militar nunca es un triunfo contundente en una guerra donde la ideología está rodeando todos los ámbitos de un accionar subversivo terrorista. Faltó el otro componente. Nos dormimos en los laureles de haber vencido militarmente y ellos nunca descansan porque el tiempo es su aliado y empezó la famosa batalla cultural en dos grandes ejes: el tema cultural y todo lo que se involucra, y el tema educacional. Y ahora estamos viviendo los resultados. Ustedes Volver como a... legislativo le pueden delegar funciones a la Presidenta de la República en materia de seguridad y defensa, porque a veces por ahí falta Sí, firmeza, porque hay mucho control legislativo. ¿Ustedes piensan que tendrían que cederle algunas potestades? de hecho lo han pedido, ¿no? Y estamos, espero ya la otra semana, tomando las decisiones para delegar, pero estamos viendo qué cosas es lo que están en el ámbito de seguridad donde más han pedido, como 30 proyectos de ley, creo, que pasan también por el tema penal, ¿no? Las penas, algunos cambios, y en el tema del interior también. Yo personalmente estoy en contra de una de ellas, no me parece lo más adecuado, pero hay,
hay, y seguramente le vamos a delegar algunas de todas las que han La pedido, última pregunta, ¿se pero puede aplicar repito, un plan siempre se Bukele en el puede hacer Perú antes de eso. o es una ¿Ah? realidad ajena? Aplicar un plan como el de Bukele en el Perú. No, 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 no. A ver, yo no estoy de acuerdo con con la gente que dice que hay que hacer lo mismo que hace Bukele, porque no nos olvidemos que las realidades son Distinto. totalmente diferentes, ¿no? Acá todavía no estamos en extremo y no hay que llegar a ese extremo, porque desgraciadamente, y no lo digo porque de repente vienen estas organizaciones que yo no le tengo ningún respeto a derechos humanos, me parece una estupidez eso lo que hace que es la CIDH y todo eso, sino porque nosotros no tenemos en este momento ni la capacidad de tener estas cárceles como tiene Bukele, o que las ha armado, las ha puesto, las ha usado, para tener ahí a todos estos maras que estaban a punto de tomar el control total de El Salvador. O sea, estaba llegando a un extremo y ante situaciones extremas, tú tienes que tomar medidas extremas que yo particularmente respaldo, señor Bukele, en ese aspecto. Pero trasladar eso a Perú, cuidado, porque nuestra realidad es diferente. Nosotros tenemos un país donde más del 70% vive de la economía informal. Entonces, la gente necesita trabajar. Tú no puedes hacer es casi armar una, una autoridad, una autocracia para poder luchar contra la criminalidad, que hay que hacerlo, pero para eso existen las herramientas acá. No son solamente políticas, tienen que tomar decisiones. Tú puedes agarrar, adelantar las escuelas, sacar más policías a la calle. Yo toda la vida le he dicho, contraten a los policías retirados para que hagan la labor administrativa y saquemos a las calles al personal que ha sido capacitado para la lucha contra la delincuencia, en lugar de que están sentados haciendo un parte, escribiendo en la computadora, que se lo puede hacer cualquier persona que conoce, como digo yo, los policías retirados. Puedes adelantar las escuelas, puedes efectivamente tomar a los que salen de las Fuerzas Armadas, que están en este momento, no los que quieren abrir como esta policía de orden, y vengan todos los que no trabajan, no estudian, nada, donde pueden entrar delincuentes para poder, después de un tiempo, tener un arma y saber Dios después qué puedan hacer. Nuestra misma policía es una especie de policía paralela, así lo han llamado, y la misma policía no está de acuerdo. Hay alternativas, Juan, pero no se quieren tomar las decisiones. Entonces, si no las tomas, No se muy quiere pagar difícil el costo lucharlo. político. Pero es que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Yo sé que es fácil decirlo, pero si tú estás en una situación como está la señora Boluarte y el señor Otárola, tienen que tomar ese tipo de decisiones, así no le guste a mucha gente. Pero estamos hablando de decisiones que tienes que tomar pensando en el futuro del país, pensando no en la inmediatez, las elecciones del No en el bien 26, individual, sino no es, en el bien colectivo, en la patria. es que se supone que para eso vas a trabajar por el país, no pensar en tu elección de ahora, tu popularidad de hoy día, sino en el bien del país. No hay un solo dirigente en el mundo, en diferentes países donde han tenido estas crisis, que cuando han empezado a actuar con orden, imponiendo autoridad, cambiando la situación drásticamente, hayan sido bien vistos, ni por la comunidad exterior e inicialmente por la comunidad interna. Cuando han empezado a salir los resultados, pues ha cambiado la forma de pensar. Ahora hay que tener, y esto es desgraciadamente un problema, hay que tener la suficiente suerte, que estas personas que tomen la decisión, cuando vean que esto va funcionando, pues estos medidas radicales, no se endiosen o no se ya sientan los dueños del mundo y empiecen a hacer, ¿no? Tontería y media, porque acá, no nos olvidemos, la corrupción está enquistada en casi todos los estamentos del Estado. Entonces es una lucha muy difícil, no solamente la parte de criminalidad, para darle tranquilidad a la sociedad y que pueda trabajar y que eso ayude, obviamente, a empezar a salir en el tema económico, en el tema laboral, en el tema de bienestar de la gente, sino que también tiene que haber la contraparte de una lucha interna en los estamentos del Estado contra la corrupción. Es una lucha bien difícil, no nos va, si la empiezan ahora, no es que esté lista para dos, no, esto va a demorar una o dos periodo de gobierno, estamos hablando de fácil 10 años. Pero si tú piensas en el bienestar del país, las tienes que tomar desde ahora, con el costo que ésta sea.
porque tienes que ver el futuro del país. Si no, no vamos a seguir con el mismo problema. Cuando todo el mundo critica a señor Fujimori, cuando él tomó las decisiones drásticas que tuvo que tomar, porque estábamos a punto de caer en manos del terrorismo, y tomó decisiones que, claro, ahora todas las critican, dicen, no, eso fue un autogolpe, claro que fue un autogolpe, pero en esa época, más del 90% de la población lo respaldó. Ahora se ha voltado la tortilla porque viene la narrativa que ha cantado, vienen. Pero en ese momento, yo por lo menos, que estaba en ese momento en actividad, sí estuve de acuerdo con lo que se hizo. No le gustará mucho, golpista, lo que quieran decir. Pero esas acciones nos libraron del terrorismo y permitió la segunda etapa, que fue sacarnos del hoyo que nos habían dejado, ¿no? En el tema económico. Y el país sentó las bases y empezó a salir adelante. Y hemos tenido un despegue en el ámbito económico que ha sacado principalmente de casi 40 o 50% de pobreza, lo redujo a alrededor del 20%. Y desde que han entrado estos populistas, estos progresistas, estos neocomunistas al país, ¿no? Después del señor Vizcarra, Sagasti, bueno, ni que hablar de Castillo y compañía, el país nuevamente está levantando. Ya vamos a llegar, si esto no se para, vamos a llegar cerca del 30% de la pobreza. Esos son los temas que debería preocuparse la señora Boluarte. Muchas gracias, José, muy amable como siempre. Que viva el Perú.